1966, la gloria de Inglaterra. Este video va a ser dedicado al Mundial de 1966, donde la selección inglesa consiguió su primer Mundial y va a estar dividido en mucha etapa, por lo que va a ser un video largo y seguramente esté dividido en dos partes, que esta va a ser la parte 1. Clasificación hacia el Mundial. Antes de hablar del camino de Inglaterra hacia su gloria, vamos a hablar de la clasificación de las selecciones al mismo Mundial. Las selecciones que participaron fueron Alemania, Argentina, Brasil por ser la campeona defensor, Bulgaria, Chile, Corea del Norte, España, Francia, Hungría, Inglaterra obviamente siendo la anfitriona, Italia, México, Portugal, Suiza, la Unión Soviética y Uruguay. En el proceso clasificatorio hubo varios problemas. Uno de ellos fue el reclamo de las selecciones africanas que se retiraron de la lucha por un cupo para el Mundial por el rechazo de la FIFA a tener un cupo propio, porque en ese momento había un cupo para las selecciones africanas y asiáticas, porque en ese momento las selecciones africanas iban a un playoff junto a las asiáticas y oceánicas para un lugar solo en el Mundial. Y es por lo que ellos reclamaban tener un cupo propio. Mínimo un cupo pidieron nada más y la FIFA se lo negó. 15 de estas selecciones no se retiraron de la lucha del Mundial y Sudáfrica por su parte fue excluida como una forma de rechazo a su política apartheid. Esta política consistía en la separación de lugares para personas de diferentes grupos raciales, además de darle poder a la gente blanca para ejercer el voto y prohibir que la gente blanca y negra se casen o tengan relaciones sexuales. Prácticamente era separar a los blancos de los negros. Y todo esto se hacía para conservar el poder en la minoría blanca, que era un 21% de la población sudafricana, que esta ley estuvo en vigencia hasta 1992. El Congo y las Filipinas no participaron en la clasificación por errores en la inscripción, o sea, buenísima también. Por un error en inscribirse no participaron. Muy responsable ambas selecciones. Guatemala tampoco participó por problemas territoriales con Belice, un país vecino, y la final por el cupo la disputaron Australia y Corea del Norte, donde los norcoreanos clasificarían al Mundial, provocando problemas con Inglaterra por la falta de las autorizaciones de las visas del equipo del país europeo. Ahora vamos a hablar del formato, que el formato de este Mundial consistió en repartir las 16 selecciones en cuatro bombos que fueron llamados Sudamérica, Europa Mediterránea, Resto de Europa y las consideradas modestas. Y así quedaron los grupos finales que disputarían la fase de grupos del Mundial, obviamente. Los estadios donde se jugaría este Mundial serían Villa Park en Aston Villa en Birmingham, Goodison Park de Everton en Liverpool, el estadio Wembley de White City, el estadio del Queen's Park Rangers hasta 1985, Old Trafford, el Teatro de los Sueños del Manchester United, Ayrton Park del Middlesbrough hasta 1995, Hillsborough, el estadio del Sheffield Wednesday y Roker Park, estadio del Sunderland hasta 1997. Solo 4 de estos estadios siguen en pie y siendo utilizados por equipos de fútbol, que son Villa Park, Goodison Park, Old Trafford y Hillsborough. No conté Wembley porque Wembley tuvo una renovación y porque Wembley es un estadio de la selección donde, si bien se juegan partidos y las finales de FA Cup y FL Cup FL Cup y la final del ascenso Pro Championship y de los playoffs, no lo nombré porque no es algo que se juegue todos los fines de semana, por así decirlo. Antes de empezar a hablar de la fase de grupo, vamos a ver cuál fue la convocatoria de Hals Ramsey, el entrenador de esa selección inglesa, que fueron los 22 jugadores. ¿Quiénes fueron esos 22 jugadores? Ordenados por dorsales, los jugadores fueron Gordon Banks, George Cohen, Ray Wilson, Nobby Stiles, Shark Charlton, Bobby Moore, Alan Ball, Jimmy Greaves, Bobby Charlton, Hugh Hurst, Sean Connelly, Ron Springett, Peter Bonetti, Jimmy Armfield, Sherry Byrne, Martin Peters, Ronald Flower, Norman Hunter, Terry Payne, Ian Callaghan, Roger Hunt y George Eastham. Por desgracia, solo 10 de estos jugadores siguen con vida y 11
han fallecido, además del técnico Alf Ramsey. Una curiosidad es que ningún jugador de estos jugaba fuera de Inglaterra, pero sí había dos que jugaban en divisiones inferiores, como eran Ronald Flower, jugador de los Wolves en aquel momento, y Terry Payne, que era también jugador del Southampton en aquel momento, que jugaban en segunda división. La fase de grupos de Inglaterra, la selección inglesa, como ya vimos antes, comparte el grupo con Uruguay, México y Francia, y de fondo estarán viendo obviamente las alineaciones del equipo inglés en sus respectivos partidos. Su primer partido contra los sudamericanos fue un empate a 0 en Wembley, donde en este mismo estadio jugaron todos sus partidos de fase de grupos, y en su segundo partido venció en el conjunto mexicano por 2 a 0 con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt. Este último marcaría los 2 goles de Inglaterra contra Francia en el último partido de la fase de grupos, y así terminando líderes del grupo 1 tras el empate entre México y Uruguay en 0, permitiéndole obviamente ser líderes. Las demás fases de grupos, en el grupo 2 terminó con la clasificación de Alemania y Argentina sobre la Suiza y España, y este grupo empezaría con la goleada de Alemania sobre Suiza por 5 a 0. El grupo 3 terminaría con la clasificación de Portugal y Hungría de la mano de Eusebio y Ferenc Bené respectivamente, dando a Brasil y Bulgaria una eliminación y volverían a sus respectivos países. Y el último grupo, el 4, finalizaría con la clasificación de la Unión Soviética del mítico Lev Yashin y de la debutante Corea del Norte tras eliminar a la selección italiana y chilena. Una de las cosas más sorprendentes de este grupo fue la victoria norcoreana ante Italia por 1 a 0, donde los italianos se tuvieron que volver a casita. Los cuartos de final, de fondo estaremos viendo todos los emparejamientos de cuartos de final, y con esta alineación Inglaterra con gol de Hugh Hart vencería a la selección argentina, y en este partido se fotografía esta imagen de Ubaldo Ratín en el banderín tras una polémica expulsión en el minuto 35, siendo la primera tarjeta de la competición. Alemania por su parte golearía a Uruguay a 4 a 0 con goles de Haller por duplicado, Uwe Seeler y Beckenbauer. La Unión Soviética vencería por 2 a 1 a los húngaros con goles de Chislenko y Porcujan, y Ferenc Bené descontaría para los húngaros, que no serviría de nada. El último partido de cuartos fue el de Portugal contra Corea del Norte, donde los europeos con 4 goles de Eusebio y 1 de Augusto vencerían a los asiáticos por 5 a 3. Seung, Dong y Yang pondrían el marcador 0 a 3 a favor de los norcoreanos en el minuto 25, pero Eusebio dijo: frenen master, frenen, pisen el freno, las bolas van a pasar ustedes. Y de la nada marcó 4 goles, 2 de ellos de penal, y José Augusto marcaría el quinto para la clasificación de los europeos.